Bendiciones, bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. Continuamos con el libro profético de Oseas. Estamos en el capítulo 12. Hemos estado viendo ya que cada vez la exhortación, el juicio, la palabra que Oseas anunciaba era cada vez más fuerte, ¿sí? Más directa. Una reprensión bastante fuerte, que también esa exhortación también viene para el pueblo de estos días, para el pueblo de Dios de estos días, de este tiempo. Porque en realidad toda desobediencia trae sus consecuencias, ya sea en el Antiguo Testamento o en estos tiempos en los que vivimos actualmente. Todo aquel que se llama ser el pueblo de Dios tiene que caminar conforme a su palabra, conforme a sus estatutos, conforme a la palabra de Dios. Y si hay desobediencia, eso trae sus terribles consecuencias, y lo estamos viendo a través del libro del profeta Oseas. Bien, vamos a continuar entonces con el capítulo 12. Empieza diciendo de la siguiente manera. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Bueno, hemos estado viendo que justamente eran los asirios los que iban a invadir la tierra prometida, la casa de Israel. Y es interesante que aquí dice que los de la casa de Israel hacen pacto con los asirios. Están haciendo pacto con los esclavizadores prácticamente. Es como que hay mucha ingenuidad de parte de Efraín. Y recordemos, cuando habla de Efraín, está hablando de la casa de Israel. A ver, volvamos a leer el versículo 1. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Es que Efraín es comparado también como un rebaño de ovejas, ¿verdad? Pero en vez de comer pastos frescos, Efraín se apacienta de viento. Sigue al solano, ese viento solano, que parece un viento fresquito, ¿verdad? El viento solano. Pero en realidad lo que hay en Efraín, en la casa de Israel, es mentira y destrucción. Y cada vez hay más mentira y más destrucción. ¿Sí? Entonces dice: hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Recordemos lo que habíamos aprendido de la palabra, qué figura espiritual nos enseña respecto a Egipto y también respecto a los asirios y babilonios. Entonces todo lo que el Señor les da en realidad es como que los del pueblo de Dios lo están regalando a los enemigos, sin pensar que los asirios y los egipcios son enemigos. Y Efraín es como que se quiere refugiar más bien en los enemigos, porque es muy ingenuo Efraín. El pueblo es muy ingenuo. Y dice el versículo 2: Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. Cuando está hablando de Jacob, está hablando de todo el pueblo. De todo el pueblo. ¿Sí? Veamos, aquí tenemos, ¿verdad?, una división: la casa de Judá y la casa de Israel en el norte. Pero cuando habla de Jacob, está hablando de todo, en su totalidad, ¿sí? Ambos reinos. Y dice: tengo ahora conflicto con Judá para castigar a Jacob. Recordemos que en ese tiempo Judá, si bien estaban caminando relativamente bien con el Señor, sin embargo habían profecías, ¿verdad? Habían exhortaciones, había palabra de los profetas también para los de Judá, porque había ciertas señales de que se querían desviar y querían tomar el mal ejemplo de la casa de Israel.
Y ahora dice, ahora pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, a todo el pueblo. A todo el pueblo, la parte sur y la parte norte. Dice, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Recordemos, ya habíamos hablado de las obras, las acciones. Eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Las obras del pueblo de Dios es el reflejo de lo que hay en el corazón de Dios. Perdón, en el corazón del pueblo. ¿Sí? Entonces las obras siempre salen a relucir, siempre salen a confirmar lo que hay en lo más interno. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el Señor ya está diciendo, ya está anunciando, Él pagará a su pueblo conforme a sus obras. Y dice el verso 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Está hablando de Jacob. ¿Recuerda la historia de Jacob que habíamos leído en Génesis? Y dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Sí, recuerde cómo nacieron, ¿verdad? Jacob y Esaú. Y dice, y con su poder venció al ángel. ¿Recuerda en Betel, ahí en Génesis, lo que habíamos leído? Jacob luchó con un ángel. No te soltará hasta que me bendigas, le decía. ¿Recuerda? Y venció al ángel. Y dice el verso 4, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Ahí habló Jacob con Dios. Para Jacob era muy importante esa bendición espiritual, para que Dios lo bendiga. Y dice el verso 5, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, ahora le está hablando al pueblo, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Así se había vuelto el pueblo, ¿sí? Como mercader que tiene en su mano peso falso y es amador de opresión. Porque aquellas personas que están con ese corazón de engañar a la gente, de estafar a la gente, esos son los que aman ver a la gente oprimida. Esos son los que no les interesa hacer sufrir a los demás con tal de ellos ganar, ¿verdad? El dinero y obtener riquezas materiales, estafando, robando. Y el Señor está mostrando que aquí el Señor está en contra de esas personas. Lamentablemente su pueblo se había vuelto así y ahora está hablando de Jacob, ahora está hablando de todo el pueblo. Es decir, no solamente la casa de Israel, sino también la casa de Judá estaba ya desviándose. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Dice el verso 8, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Claro, ahí Efraín había aumentado sus riquezas a través de sus malos negocios, de sus estafas, de la opresión hacia sus hermanos. Y dice, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Piensa que nadie lo va a descubrir. El pueblo pensaba que, bueno, hemos prosperado, tenemos una economía fuerte, pero ellos no tomaban en cuenta que Dios veía todo eso y que de Dios es la justicia. Y el Señor, por supuesto, iba a castigar a su pueblo por tales actos. Dice por eso el verso 9,
pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Le está recordando al pueblo de dónde lo sacó. Yo te saqué de Egipto, te hice morar en tiendas, yo te sustenté, yo te protegí. Y te he hablado por profetas, te he anunciado la profecía. Y ya hemos visto, son varios los profetas que ya estaban hablando a todo el pueblo de Israel, a la parte sur y a la parte norte. Te he estado anunciando el juicio, te he estado anunciando profecía. Ahora, hermanos, eso es profecía. Lamentablemente en este tiempo se ha tergiversado un poco ese concepto de profecía. Uno piensa que profecía es que alguien te diga qué es lo que te va a pasar, ¿no? Que te adivinen el futuro, más o menos. Cuando en realidad la profecía es anunciar las consecuencias a causa de tu desobediencia a Dios. Eso es profecía. Que si tú te desvías de obedecer al Señor, entonces las consecuencias van a ser tal y tal y tal cosa. Y claro, no es que te está adivinando el futuro, es que te está recordando lo que el Señor ya ha preestablecido desde tiempos antiguos, y el Señor no cambia. Eso es profecía. Y aquí dice, yo he aumentado a los profetas. Te he anunciado, dice, usé parábolas. He hablado a los profetas, aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Y esa es la forma de que el Señor hace entender su palabra a muchos, las parábolas. Aunque los que tienen corazón endurecido no entienden las parábolas. Aquellos que no quieren entender al Señor no entienden las parábolas. Recuerda que el Señor Jesús predicaba la palabra, anunciaba su evangelio por medio de parábolas, porque Él explicaba cosas espirituales. Pero las cosas espirituales no se pueden hablar con palabras humanas. Entonces es necesario utilizar parábolas, ejemplos, ¿sí? Ejemplos, para que los que prestan oído, para los que abren sus oídos, entiendan la palabra de Dios, entiendan las cosas espirituales. Para que los que abren los oídos y quieren atender realmente lo que Dios dice, entonces van a poder comprender las cosas que el Señor habla a su pueblo. Y es lo que estaba pasando en el tiempo también de los profetas, en el tiempo de Oseas. Y dice, a ver, veamos, en el versículo 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. ¿Es Galaad iniquidad? Lamentablemente sí. Galaad era un monte donde habían edificado ídolos también, habían un templo pagano en el monte de Galaad. Y dice, ciertamente vanidad han sido. Cuando utiliza la palabra vanidad, ¿sí? Vanidad no se refiere a alguien que se mira en el espejo y se ve muy hermoso. La palabra vanidad en realidad se traduce como algo vano, algo que no tiene sentido, algo que no tiene propósito. Eso es vanidad, eso es algo vano. Y dice, Galaad, ya que se han desviado, son vanidad, han venido a ser vanidad, han venido a ser algo vano, algo que no tiene sentido ya. Y es así, una persona que se aleja de Dios pierde el sentido de su existencia muchas veces. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito?
Y claro, Galaad, como todo el pueblo de Israel, se habían desviado de tal manera que ya no tenían un propósito. ¿Ya para qué? Si ellos estaban llamados a manifestar la gloria de Dios y lo que menos hacían era manifestar la gloria de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito de la existencia de Israel, de la existencia del pueblo de Dios, si no van a manifestar la gloria de Dios? Dice, en Gilgal sacrificaron bueyes. Gilgal también es otro monte donde habían templos paganos, ¿sí? Y llevaban también ofrendas, sacrificios a dioses paganos. Dice, en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Bueno, y aquí está retornando a la historia de Jacob. Está continuando con ese recuerdo de cómo era Jacob. Dice, Jacob huyó a la tierra de Aram. ¿Sí? Recuerda que fue en busca de su tío porque estaba buscando esposa. Y dice, sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. ¿Se acuerda que estuvo trabajando con Labán por 7 años? 7 años para casarse con la mujer que amaba. Pero al final se casó con otra porque le engañaron. Le suplantaron la mujer. Y bueno, al final tuvo que trabajar otros 7 años. Y al final tuvo 2 esposas. Y está recordando cómo Jacob luchaba, cómo Jacob hacía las cosas, tomaba acción para lograr algo. Pero ahora Efraín, la casa de Israel, se había vuelto un pueblo vano. Un pueblo que no buscaba la bendición de Dios. ¿Qué pasó con Efraín? ¿Cómo se desvió tanto Efraín? Que ya ni siquiera quería escuchar la voz de los profetas que exhortaban al pueblo. Ah, claro, habían falsos profetas, por supuesto, habían en la casa de Israel falsos profetas. Los falsos profetas decían, paz y bendición habrá, aquí no importa si desobedeces al Señor, igual Dios está contigo. Eso predicaban los falsos profetas en ese tiempo. De hecho, habían falsos profetas de los templos paganos. Y hablaban en nombre de Dios. Pero los verdaderos profetas, aquellos que exhortaban al pueblo a la obediencia a Dios, aquellos que anunciaban juicio, ellos eran aborrecidos. Y los echaban, los mataban. Entonces, aquí está recordando cómo Jacob era antes y cómo se había transformado tanto, y ahora los descendientes de Jacob ya no son lo que eran antes. Y dice el verso 13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Cuando está hablando aquí en el verso 13, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, ¿está hablando de qué profeta? Por supuesto, está hablando de Moisés. Moisés era un profeta, porque Moisés exhortaba al pueblo, ¿sí? Anunciaba las consecuencias de la desobediencia. Por supuesto que Moisés era un profeta, y por ese profeta el Señor sacó a Israel de Egipto. Y por este profeta, por Moisés, fue guardado. Claro, Moisés no decía soy profeta, ¿no? De hecho, se va a dar cuenta, los verdaderos profetas no dicen llámenme profeta. Esos más bien eran los falsos profetas.
los falsos profetas se deleitaban en hacerse llamar profetas, porque ellos siempre querían tener un grado. Moisés era profeta y era un hombre muy humilde. Y Dios hablaba a través de Moisés. Y a través de Moisés el Señor guardó al pueblo, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así era antes, y es como que está recordando aquí en el libro del profeta Oseas, está recordando cómo era antes Israel, cómo era Jacob. Y dice el verso 14, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Es que una de las cosas más terribles que tenían los de la casa de Israel es que ellos se habían vuelto muy hábiles en estafar a sus hermanos, a los más pobres. Ellos se habían vuelto muy hábiles en defraudar el salario al jornalero. Recuerda también cuando el Señor había establecido el diezmo. El diezmo tenían que darles a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, al necesitado y a los levitas también. Pero ellos habían encontrado la manera de no darles lo que les correspondía a estas personas en necesidad. Y claro, por supuesto, los ricos se hacían más ricos y los pobres cada vez sufrían más. Y esto era una provocación hacia Dios. ¿Sí? Por cierto, ese es el diezmo que el Señor estableció, ¿no? El diezmo que tenía que ser dado al huérfano, a la viuda, al extranjero, al levita. Por eso después más adelante, y vamos a ver también en el profeta Malaquías, vosotros me habéis robado, dice. Versículos antes dice, ustedes han negado el derecho del huérfano, de la viuda, del extranjero, del levita. Claro, porque ese diezmo les correspondía a los necesitados, pero ellos no amaban a los que estaban padeciendo necesidad. El pueblo de Israel se había vuelto muy insensible. Había llegado a ser un pueblo que provocaba a Dios con amargura, ¿no? Y eso es lo que dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto haré recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio, no quedarán sin castigo. Y ahí continúa hablando el profeta Oseas. ¿Se da cuenta cómo son las palabras de los profetas? No son agradables al oído, porque confrontan el pecado. Pues bien, ya hasta aquí es el capítulo 12 del libro del profeta Oseas. Bueno, que el Señor nos dé, si Él quiere, que nos dé la oportunidad de continuar este libro y encontrarnos en el capítulo 13 para ver la conclusión de la sentencia por la desobediencia de su pueblo. Es terrible. Es terrible. Esto nos enseña a nosotros que no es correcto tomar a la ligera las palabras de Dios. Con el Señor no se juega. Eso significa temer a Dios. Tomar al Señor bien en serio, porque aquel que desobedece a Dios se atiene a las terribles consecuencias. Pues bien, esperando como siempre que haya sido de bendición, me despido, esperando que el Señor nos dé la oportunidad de encontrarnos en el siguiente capítulo. Bendiciones a todos y abrazos. Yo tengo sed de la